En Caldas no son 7 las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día, aquí desde Conversando con el Tigre, aquí a través de KF News, Eje Press, por Facebook, Twitter y YouTube. Sean ustedes bienvenidos a un espacio más de Conversando con el Tigre. Y hoy vamos a hablar de medio ambiente, un tema que es bien especial, que está de moda, además que es un tema necesario para tratar en todos los ámbitos local, regional, nacional y mundial. Y nos acompaña el ingeniero Jason Atortua Gerardino, ¿sí? Que es el jefe de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Manizales, a quien le damos el saludo hasta ahora en Conversando con el Tigre. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Tigre, por esta invitación. Esperamos conversar un rato acerca de estos temas que están tan de moda, no solo en la ciudad, sino también, como usted lo decía, en el país y a nivel mundial. Claro que sí. Y comencemos por un reciente evento que hubo en el que pues, estuvo presente la Secretaría de Medio Ambiente a través de su señoría, como fue el lanzamiento de este programa de reciclaje, ¿no? A través de una plataforma digital, algo muy novedoso, programa piloto en Manizales, barrio Palermo, a través de Amazonic, una aplicación. Hablemos de esto, cómo se vincula la alcaldía y cuál es el propósito. Bueno, muy bien, muchas gracias por esa pregunta, porque digamos los medios digitales y estas aplicaciones tecnológicas pues van a permitir mejorar el servicio de aseo y especialmente en esta prueba piloto que queremos en compañía con EMAS y con Amazónico, que es la plataforma que ha sido ya aprobada en otras ciudades de Colombia, mejorar el aprovechamiento de los residuos en la ciudad. ¿Cómo se hace el aprovechamiento? Recuerden que en cada uno de nuestros hogares vamos a separar los residuos, vamos a empezar a hacer esa separación porque mucha gente nos decía, Tigre, nosotros separamos en nuestras casas, pero vemos que el carro vuelve y unta la basura. Vuelve y sí, señor. Y perdemos nuestro trabajo. Entonces, digamos, esta es una manera, es una de las que hoy en Manizales existe. Recuerden que existen también 7 asociaciones de recicladores de oficio con las cuales se pueden contactar directamente y entregarles estos residuos también de manera directa. Entonces fíjense que es una nueva alternativa que ingresa a la ciudad y que va a permitir eso, mejorar ese canal de comunicación entre los usuarios y digamos las empresas que se dedican al aprovechamiento de los residuos en la ciudad. Y obviamente pues esto va a mejorar también los índices, el tema de la capacidad y la vida útil del relleno sanitario, pues se va a mejorar, va a generar empleo, va a generar ingresos económicos a los recicladores, que es, digamos, el foco fundamental que queremos apalancar en este proyecto. Ese sector del barrio Palermo es un sector muy comercial, tiene esa característica, ¿no? De tal manera que, pero ¿cómo fue esa socialización con esa comunidad de tal manera que pues se hayan dado un compromiso serio con el programa para que realmente sea un programa piloto exitoso? Tigre, esa pregunta también es muy interesante. ¿Por qué el sector de Palermo? Y básicamente se puede evidenciar en dos justificaciones. La primera es que la generación de residuos no es igual en todas las zonas de la ciudad. Entonces la generación de residuos obedece también a una dinámica de consumo, ¿cierto? Y en los hogares de pronto de menores ingresos, las mayores cantidades de residuos se generan alrededor de temas orgánicos, es decir, los residuos que se generan en la cocina principalmente. Mientras que en el barrio Palermo, al ser un sector de un estrato y también de mucho comercio, de un estrato un poco mayor, se genera más ligado a temas de envases, de plásticos, ¿cierto? Que es el foco de este proyecto
para poder que ese material sea recuperable. Esas son, digamos, las dos justificaciones básicamente por el cual el barrio Palermo fue elegido para hacer esta prueba piloto. La idea es que con esta prueba se puedan hacer ajustes, se puedan acomodar algunos aspectos logísticos para que se pueda prestar el servicio al resto de la ciudad. Ok, para que vayamos hilando esta conversación, hablamos precisamente en ese momento, ya usted lo mencionaba, 7 asociaciones de recolectores y tratamos el tema de lo que ha sido el desarrollo del PEJIRS en Manizales. Hablamos de que había un gobierno, el último gobierno antes de este había adelantado dos actividades muy importantes. Una fue la caracterización de los residuos sólidos y la otra la capacitación de los recicladores, que lo hizo la Universidad Católica. La pregunta era en ese momento, ¿cómo se concatenan? Esos recicladores hacen parte de los que fueron capacitados. El sector de Palermo está dentro de esa caracterización que se hizo. Y usted nos hablaba entonces ya del decreto 704 del 2020 sobre el PEJIRS. Yendo a ese punto, ¿cómo está el avance del PEJIRS? Bueno, muy bien. Ahí vamos entonces a hacer claridades ahí. Los recicladores o la actividad del reciclaje, si bien algunas familias en la ciudad vienen muchos años, 30, 40 años, hemos encontrado recicladores que vienen desde esa trayectoria familiar haciendo la actividad, otras personas son un poco más volátiles en esa actividad, entonces van y ejercen el reciclaje mientras les resulta un empleo o cambian de empleo, etc. Entonces, esas poblaciones son poblaciones con unas dinámicas bien interesantes, pero esos recicladores que vienen de vieja data son aquellos que han venido formalizando su actividad. Recordemos que en Colombia la actividad del reciclaje no era una actividad, no era un empleo, digámoslo, legal o formal. Hoy, después del año 2016, hay un marco normativo que, digamos, encamina a que esas asociaciones sean legales, sean formales, se adelante esa legalidad laboral para que ellos puedan recibir todos los beneficios también laborales. Okay. Entonces, esas personas hoy vienen trabajando en ese sentido. Y a raíz de eso, el PEJIR, que fue adoptado, como usted lo decía, en el año 2020 a través del decreto 704, pues viene también y tomó toda esa información que dejó el gobierno anterior y estructuró este plan donde el tema de los recicladores pues es un tema de obligatorio cumplimiento. Claro, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Es correcto, pero ya precisamente con el establecimiento del PEJIR son cerca de 11 pasos, tengo entendido yo, que hay que adelantar. ¿Cómo van eso? Pues mira, eso va dependiendo de cada una de las organizaciones. Hoy tenemos organizaciones que ya han atravesado este proceso de formalización y van en el capítulo o en el aspecto número 8, con rezagos en el 6. Entonces van en diferentes fases de ese proceso, porque depende también de la dinámica de cada una de estas organizaciones. Pero, por ejemplo, para hablar con nombres propios, Recicaldas es una de las que está en mayor avance de su formalización y que ha venido trabajando de manera muy juiciosa en este propósito. Como otras que arrancaron hace poco, entonces van apenas iniciando esas fases, van en segunda o tercera fase y ese es, digamos, el apoyo que hemos venido nosotros dando a través de las capacitaciones, a través del acompañamiento empresarial para que ellos puedan brindar cada día un mejor servicio. Digamos que uno de los propósitos principales del PEJIR, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es que lleguen menos cantidades de residuos a los rellenos sanitarios. Correcto. ¿Cuándo podremos tener ese inventario, ese dato, esa estadística de la implementación a la fecha de cuántas toneladas se han podido mermar que se lleven al relleno? Bueno, mira, en temas de aprovechamiento nosotros tenemos, digamos, unas cifras y unos datos que hemos venido recaudando a partir de, pues, principalmente de la empresa prestadora del servicio, que es EMAS, y a partir de estas asociaciones. Pero ha sido dificultoso tener esa información de primera mano porque muchas de estas asociaciones apenas están arrancando o iniciando sus fases, no tienen archivos, no tienen controles. Entonces, esa es como el primer paso de formar a estas personas
como una empresa. Sí. Ya no como una actividad Lógico. de la calle, sino como una actividad empresarial. Y digamos, en esos pasos hemos venido ya acopiando información para tener datos más reales. Estamos entre 400 y 600 toneladas mensuales aprovechadas. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad 600. ya no va al relleno sanitario, Ok. sino que se aprovecha alrededor de las asociaciones de recicladores. Pero ese dato no es tan real, porque nos falta que el resto de las asociaciones nos den sus datos. O sea que podríamos estar muy por encima de esa cifra de las 600 toneladas mensuales. Podría hablar entre 700 y 1000, podría Exacto, ser podría una ser un realidad que rango, se está dando. exacto, Bueno, exacto. es un dato bien importante, es un Exacto. aporte bien importante que estaría haciendo el PEGIRS Es correcto. en ese sentido en la ciudad de Manizales. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido porque esta información no la conocía, ¿cierto? Yo había estado solicitando, pero la verdad es que creo que llegamos donde era, con o todo con gusto. el que era definitivamente. Bueno, pasemos a otro tema y que, como lo mencionamos ahora, es del orden mundial. Cuando empieza el presidente Petro a insinuarle al mundo que hay que cambiar deuda externa por diversidad ambiental, entonces comenzamos también a preguntarnos, bueno, Colombia tiene mucho que negociar, tiene mucho que dar, y Manizales, ¿qué tiene nuestro municipio? ¿Cierto? ¿Cuál es ese inventario? ¿Cuál es esa riqueza que nosotros le estamos aportando al mundo, que podríamos llegar a ser parte de ese paquete que ofrece el país, pero que es lo que tenemos nosotros? Y gracias a su información nos damos cuenta que sí existe una oferta de servicios ecosistémicos en la ciudad de Manizales. Quiero que hablemos de eso porque la verdad es que es un tema muy complejo, muy largo. Ese documento tiene 331 páginas, pero hay unas bases principales. Hablemos de ello, ingeniero. Bueno, no, yo creo que este es un tema que va a ser muy relevante en esta presidencia, ¿cierto? En esta presidencia porque sin duda el valor ambiental o el valor al capital natural de los territorios es un valor que pues el presidente ha venido resaltando en sus diferentes diálogos, en sus diferentes alusiones y pues digamos esta propuesta que ha hecho a los entes mundiales, pues algunos la han recibido de muy buena forma y pues digamos en ese camino seguramente en los próximos años van a implementarse estrategias para que los territorios puedan acceder seguramente a esa vinculación del orden nacional. Pero hablando y específicamente para Manizales, pues digamos que el territorio de Manizales cuenta con una gran diversidad de climas, una gran diversidad y riqueza en ese capital natural, no solamente por estos climas, sino también por las diferentes zonas con las que cuenta. Aquí tenemos reservas forestales, como por ejemplo la de Río Blanco, que ocupa alrededor del 25% del área de todo el municipio de Manizales. Sí. Tenemos otras áreas y reservas forestales dedicadas a la producción de agua, a la producción de servicios ecosistémicos, como usted lo decía, a la captura de carbono, al mantenimiento de especies endémicas o especies en peligro de extinción, y que todo eso, como usted lo ha señalado, tiene unos soportes técnicos y unos estudios que ya se han venido realizando para valorar y estimar esos servicios ecosistémicos. Entonces, no arrancamos de cero, por supuesto, ya tenemos algún avance en este tema y estos estudios que además están adoptados a través del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. Ok, eso quedó en el post del 2017. 17, correcto. Ok, pero me gustaría definir, según encontramos en el documento, qué son los servicios ecosistémicos, que dice que son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad. O sea que nosotros sí tenemos aquí, le estamos aportando al mundo toda esta biodiversidad, pero gratis no. Vamos a ver, ojalá que se consoliden por lo menos los bonos verdes que se hablaron desde el protocolo de Kioto en 1994. ¿Recuerda usted lo de los bonos verdes? Que eso no ha podido arrancar, pero definitivamente es un tema bien importante
y gratamente sorprendidos nos quedamos de este inventario, que hay que estudiarlo muy bien, porque la verdad, pero yo sí quería preguntarle, está el documento, pero ¿qué tanto hemos avanzado en la definición de esa biodiversidad? Hemos avanzado muchísimo, Tigre. Por ejemplo, el año anterior estudiamos con la Universidad de Caldas y con Corpo Caldas las áreas de interés ambiental urbanas. Hicimos un inventario de las especies de flora y fauna con la que cuentan nuestras áreas. Y este año vamos a esa información, para que no quede pues ahí, sino que sirva para tomar decisiones. Vamos a ajustar todos los planes de manejo ambiental de estas áreas, que son los documentos que, como los planes de ordenamiento, pero específicamente para esas áreas. Entonces, fíjese que esa dinámica de conocer qué es lo que tenemos en nuestro territorio también nos permite tomar decisiones administrativas, que son los planes rectores que nos van a permitir y definir qué se puede y qué no se puede desarrollar en estas áreas de interés ambiental, perpetuando y preservando, por supuesto, los servicios ecosistémicos, porque como lo dice también la definición de desarrollo sostenible, esos servicios son los que permiten la generación de vida, la perpetuidad de estos servicios nos permiten garantizar el agua, la provisión de alimentos, la provisión de recursos genéticos, entonces son muy importantes para nuestro territorio materializarlos en el tiempo. Ok, la verdad tendremos que seguir hablando de esto, sacar más tiempo para seguir informándole a la gente y desmenuzando, porque son muchos temas. Podemos coger varias charlas vamos a hablar del agua, cómo estamos, inventario forestal, la calidad del aire, en fin, pero es un trabajo bien importante que está desarrollando el municipio de Manizales y que la verdad vale la pena resaltarlo. Finalmente, un mensaje para el ciudadano del común, aquel ciudadano que cree que el problema de medio ambiente eso es de los demás, de otros, ¿no? que eso es del gobierno o de la alcaldía, no. Enviémosle un mensaje al ciudadano, el que está allá en la oficina, en el café, en la casa, que desde su propio entorno puede hacer algo también para impulsar esa lucha contra el cambio climático. Así es, Tigre. Yo creo que cada acción, cada decisión que tomemos desde lo personal genera un impacto colectivo, y ese impacto colectivo es el que más beneficia los cambios que necesita urgente el planeta. Entonces, por eso cada decisión que tomemos de arrojar el residuo, de clasificarlo adecuadamente, de apagar las luces cuando no las utilicemos, de cerrar el grifo cuando no estamos utilizando el agua, de utilizar o reutilizar muchas veces un aparato o la ropa, por ejemplo. Esas son decisiones que nos van a permitir aportarle al cambio que necesita el planeta, porque el tiempo, como se ha mencionado mucho, el tiempo se va agotando y no podemos dejarle a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, unos climas cambiantes, unos mares aumentando sus niveles, los ríos contaminados, los vertederos más llenos de residuos todavía, sino que al contrario, lo que tenemos que garantizarle a esas generaciones futuras es que esos servicios ecosistémicos se materialicen en el tiempo. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Pero antes de irnos, como dice un periodista, un famoso periodista, un bonus track al final, y es que gracias a Dios se está restableciendo ya el servicio de gas en la ciudad y en el occidente colombiano, pero a la vez se le acabó la fiesta a los comerciantes, ¿no? Es lástima, da lástima el papel que asumen los comerciantes buscando bienestar con la tragedia de los demás. Cuando anuncian una escasez, inmediatamente suben sus productos. Eso es feo, es vergonzoso, eso es especulación. No hagan eso, señores comerciantes, que nosotros los llevamos, le damos la mano a ustedes también en momentos de crisis, cuando hacen esos Black Friday, exactamente, cuando hacen que el día sin IVA, eso es para ayudar al comercio. Entonces no sean infames con la gente cuando llegan las crisis. Chao, chao, no lo regaño más. Saludo cordial. En Caldas no son 7 las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón.
El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr.